Hola, buen día, espero se encuentren bien. Bueno, pues continuamos con el tema de los logotipos y creo que es importante saber esto antes de empezar a hacer tus bocetos o dar ideas. Recuerda que no es ponerte solamente a dibujar y ya, sino que lleva todo un proceso para crear un logotipo, un buen logotipo, ¿de acuerdo? Así que esto es lo que debes de hacer antes de crear un logotipo. Como vas a darte cuenta, van a existir ya algunos libros, algunos videos ya también en internet aquí que nos dicen cómo, todos son bastante buenos. Yo esto se lo quiero comentar mucho a mis alumnos, sobre todo a ellos, si estás empezando en diseño gráfico, si no tienes mucha experiencia en crear logotipos, pues es importante que sepas esto. Al crear un logotipo tienes que contratar a un profesional, a alguien que se dedique a ello. Es decir, si yo estoy enfermo, voy con un doctor. Si necesito arreglar mis papeles del SAT, pues iría con un contador. O sea, cada uno de nosotros tiene una especialidad y en este caso para crear un logotipo es mejor que vayas con un diseñador gráfico, una diseñadora gráfica, y el resultado será mucho mejor que cualquier otro. El especialista vendrían siendo un diseñador gráfico que sí cobra, es normal, pero los resultados y los beneficios que tendrás se verán prontamente recuperados al ver cómo tu imagen empieza a funcionar en todas partes. En metodología, bueno, esto no creo que sea una metodología o algo que tú debas de seguir paso a paso para llegar a un resultado mejor. Hay universidades que tienen un proceso de diseño, hay personas que tienen un proceso de diseño. En este caso también la creación de un diseño debe de llevar algunos puntos importantes, pero lo que yo te presento aquí no quiere decir que sea la ley para crear un logotipo, ¿no? Va a depender mucho de la empresa, del producto, del servicio, de la persona con la que es tu cliente, para que tu logotipo sea funcional para él. Lo que sí debe tener un logotipo es obviamente que sea una imagen sencilla, creativa, funcional, recordable, que tenga pregnancia y que sea vista por la mayor parte de las personas e identificada como tal. Y obviamente, vuelvo a lo mismo, todo esto se requiere de una investigación y creatividad de un profesional. Vienen unos puntos que son importantes para crear un logotipo. Vamos a empezar con ellos. Uno, necesidad o rediseño. Tienes que ver si tu cliente ya tiene un logotipo y lo vas a rediseñar o en su caso es de cero. Es decir, que empezamos, no existe nada, pero quieren crear su logotipo para tener una imagen al público. Dos, entrevista con tu cliente. Bueno, esto es súper importante. Cuando estamos en clase le digo, bueno, puede ser ficticio, pero tienes que pensar en todo esto. Tú vas con tu cliente y debes de preguntarle muchas cosas. Es necesario que sepas puntos como estos, ¿no? ¿Cómo se llama la empresa o cómo quiere llamarla? ¿Qué quiere representar? ¿Cuáles son sus valores de la empresa y su filosofía? ¿Cuál es la historia de la empresa? ¿Cuál es el objetivo de la empresa? Es decir, misión y visión, el concepto, cuáles son los elementos más representativos que usa, que usará, o para qué se usa, o para qué se utilizará. Pero debemos de preguntarle muchas cosas a nuestro cliente. Estas son como que las más significativas porque de eso dependerá que trabajes en su imagen. Y obviamente, después de todo eso, tú por tu parte debes de investigar cuál es su competencia directa, su competencia indirecta, a nivel local, estatal, nacional e internacional, para ver con quién estás trabajando y ver cuáles son las imágenes fuertes que hay dentro del mercado. Porque sin importar si tu empresa o la empresa del cliente es pequeña, es una micro o mediana empresa, la debes de trabajar de tal manera que cuando la coloques al lado de una transnacional no se vea achicada visualmente por ella. También debes de tomar en cuenta cuál es el público meta o el público objetivo al cual se está refiriendo o quiere llamar la atención esa marca o logotipo. Bueno, después de todo eso, probablemente tu cliente te va a decir cómo quiere que se llame, a qué se dedicó y qué es lo que hace, etcétera. Todo eso te va a servir para que tú empieces a buscar nombres, empezar a decir, ahí le voy a poner este nombre, o le voy a cambiar este nombre, o voy a hacer una mezcla de estas dos palabras, o
de 3 palabras, o voy a jugar con estas, etcétera, etcétera. Escribe las palabras y los nombres que más representen lo que el cliente quiere o desee. Puedes hablar con tus compañeros, amigos, etcétera, y de ahí vas a sacar muy buenos nombres. Eso es importante, saber cuál es el nombre que le vas a poner. Debe ser corto, preferentemente, para que se quede grabado en la mente de la gente. Así que a buscar palabras. Después de todo esto, también tienes que tomar en cuenta una pizarra de visualización, es decir, ya hablaste con tu cliente, ya supiste a qué mercado va, cuál es su misión, cuál es su visión, cuáles son sus valores, cuál es el producto o servicio que requiere, hacia dónde va. Entonces empiezas a poner todo lo relacionado con ese producto, servicio, empresa, o lo que sea. Y en esa pizarra de visualización tú puedes poner todo aquello que haga referencia a todo lo que le preguntaste a tu cliente, para que así vaya acorde con lo que tú deseas, con lo que tú quieres representar con ese logo. Después que tienes tu pizarra de visualización, pues obviamente vas a empezar a hacer bocetos. Van a ser bocetos burdos principalmente. Como ya sabes, los bocetos burdos se hacen rapidísimo. Te haces, no sé, 5 o 3 en 2, 3, 5, 10 minutos. Haz los más que puedas, 20, 30, 40, 50. Empieza a mezclar tipografías, empieza a buscar solo iconos, empieza a mezclar tipografías con iconos, empieza a mezclar o que se funda el icono con la tipografía, etcétera. Son variantes de un logotipo que tú debes de ir pensando conforme vas bocetando. Eso lo hablamos más adelante, ahorita lo voy a comentar, pero viene mejor explicado en otra presentación que te dejaré aquí. Estos serían los tipos de logos que existen. El isotipo, que es solo el icono, el logotipo, que es solo palabra, los imagotipos, que ya van uno con el otro y pueden ir separados también, o el isologotipo, que es una mezcla de los dos, es más, que no se pueden separar uno del otro porque dejarían de ser el logo que representan. Yo te sugiero que empieces a diseñar diferentes con estas características, con estas 4 características, 20, 40, 60, 80, los que tú quieras, y después de ahí ya podrás ver cuál puede tener más fuerza, más pregnancia, más creatividad, más soltura a la lectura, etc. Así que te dejo esto como una pista de lo que debes de crear al momento de diseñar tu logotipo. Después regresamos a la pizarra de visualización. Si tú te diste cuenta, esa pizarra de visualización sacaste los elementos que vas a utilizar para crear tu logo, ¿de acuerdo? Dentro de tu pizarra de visualización o moodboard vas a ver que pusiste estos elementos y que estos elementos son los que hicieron realidad el logotipo, como estos que te estoy mostrando. Aquí mis alumnos, ellos dijeron voy a utilizar estos elementos y salió el diseño. Idea pack. Vean, el foquito que te dice la idea más el paquete que es un cubo, crearon esto y después ya le pusieron tal cosa. Crearé lo mismo. Entonces, dentro de tu pizarra de visualización vas a poder crear tus bocetos y de ahí seleccionar los elementos que se utilizaron o que se utilizarán para tu diseño. ¿Estamos claros? No es que te lo saques de la manga, debes de haber una investigación previa a ello para que tu logo sea funcional, recuérdalo. Después de todo esto que hiciste varios bocetos y ya empezaste a hacer tus isologotipos, logotipos, imagotipos, etc., vas a elegir 3, los mejores, los que tú creas que tienen más fuerza, que son funcionales estéticamente hablando y además creativos para llamar la atención. Recuerda, y eso se los digo mucho, ustedes están estudiando diseño gráfico, si no ya lo acabaste, tal vez ya tomaste un diplomado, hiciste una maestría, etcétera, pero si ya estás estudiando o ya lo terminaste, seguramente has leído muchos libros de historia del arte, de metodología, de mercadotecnia, psicología del color, psicología de la forma, psicología de la tipografía, entre muchos otros. Entonces tú eres el experto, así que confía en tu instinto y vas a hacer algunas pruebas que vienen todavía más adelante con otra presentación que es importante que veas para que culminemos este cierre.
de cómo crear un logotipo y qué es lo más importante, puedas darte cuenta que si pasa estas pruebas tu logotipo va a ser funcional. Pero recuerda, tú eres el experto, llévale los 3 mejores y tu cliente elegirá cuál es el más representativo, el que más le guste, porque tú ya lo elegiste, ya pasó por el mejor filtro que fuiste tú, y posteriormente elige uno. Seguramente pedirá algún cambio o no, pero eso es lo más importante, que tú haya sido quien lo haya elegido y le des 3 propuestas que son las mejores, que sabes que le van a funcionar a él. Recuerda, tú eres el especialista en la creación de logos. Pues quise hacerlo muy cortita porque ya he hablado mucho al respecto, pero era importante que antes de que empezaras a hacer un logotipo supieras esto, ¿de acuerdo? Ya que se eligió el diseño final, ya que te dio luz verde tu cliente, ya que te firmó todo el que está bien, que está de acuerdo con ello, entonces ya deberás de crear tu manual de identidad corporativa o branding. Ok, pero ahí ya empezamos a otro paso más largo que sigue después de la creación del logotipo. Te soy sincero, lo más difícil y lo que más lleva tiempo es la creación del logotipo. Aquí se hizo súper cortito, pero la verdad es que lleva tiempo, horas sentado para crear algo que valga la pena. Después de que tienes ese logotipo, entonces sí, ya se puede plasmar en donde tú quieras, y para eso es tu manual de imagen corporativa. Tú vas a saber en dónde se pondrá. Gracias a esa imagen lo vas a poder poner en un espectacular, en los mailing, lo vas a poner como fondo, lo vas a poner en una factura, lo vas a poner en un menú, lo vas a poner donde gustes, pero ahí va a estar tu imagen representada. Y eso también ya es un poco más sencillo después de que ya tenemos el manual de identidad. Todos los manuales de identidad podrían variar dependiendo también del producto. Vas a ver o vas a encontrar algunos manuales de identidad a donde vas a ver que unos tienen más cosas y otras tienen menos. Tú tienes que saber lo que a tu cliente le conviene, siempre pensando en que va a crecer, que va a ser muy bueno, que todo le va a ir muy bien. Dale un servicio profesional y tú decidirás hasta dónde quieres darle más puntos para que su manual sea más completo, ¿de acuerdo? Cada manual es un poco distinto, pero debe tener ciertas cuestiones que son indispensables, como los colores institucionales, los colores secundarios, el número de Pantone que hay, los porcentajes de CMYK que hay, las áreas de restricción en las cuales debe de tener el logotipo, qué retícula se sacó. Vas a ver también que el uso correcto o incorrecto de la imagen, su papelería interna, externa y más. Vienen muchas cosas, eso es indispensable que va a venir en tu manual, y eso te lo enseño en otra presentación que viene más adelante. La voy a poner junto con esta para que la puedas ver, pero bueno, creo que con esto se cierra algo que empezaba del cómo hacer un logotipo, antes de hacer un logotipo y después qué va después de hacer un logotipo, que es el manual de imagen corporativa. Así que espero te haya gustado. Si crees que te sirvió, pues te agradecería que le des un like. Deseo que pases un muy bonito día. Me despido de ti, muchas gracias.